a los amigos, a los compañeros, a los científicos y a los voluntarios que yo todavía ni conozco y que desde hace más de 2 años trabajan para CINSO, para que el fin de las cárceles de animales sea una realidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Si me olvido de alguien, se van a disculpar el momento y la emoción de este día, porque una de las cosas que yo me planteaba cuando tenía que de alguna manera ponerle un título a esta convocatoria de hoy, hoy a la tarde, pensándolo de vuelta, me preguntaba qué es lo que estamos haciendo todos acá, y recién hablaba con algunos colaboradores del diputado Camps, y creo que todavía hoy no estamos dimensionando la calidad o la oportunidad histórica que estamos teniendo hoy, y quién es la persona que nos está visitando. Yo verdaderamente no tuve, por mi no manejo del inglés, no tuve oportunidad de hablar con el profesor Weiss, pero me voy a tomar la licencia de contar una pequeña anécdota. En el año 2011, cuando yo estaba dentro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Capital Federal, nos llegaron algunas noticias del profesor Weiss y bueno, y en cierta medida, les voy a decir así, fue un gran alivio, porque había una persona al otro lado del continente que estaba salvando las distancias enormes entre él y nosotros, que estaba diciendo las mismas cosas que nosotros estábamos tratando de hablar acá dentro del marco de un colegio de abogados. Así que gracias, profesor Weiss, porque no nos sentimos unos locos en aquellos años. Después me tocó tomar conocimiento de que el profesor Weiss venía en el año 2012 a la Universidad de Córdoba y bueno, fuimos a escucharlo. Fue un evento que con inscripción previa y que había que viajar, entonces tenía una convocatoria más o menos como la que tenemos hoy acá. Estaban llenas las escalinatas del aula magna de la Facultad de Derecho, repletas de gente. El profesor Weiss tuvo un inconveniente de salud y no pudo venir 1 o 2 días antes. Bueno, obviamente él era el orador principal en aquel momento. Comenzamos el primer día tratando de sacar adelante aquel proyecto y con muchísima voluntad, con muchísimos oradores. Y después tuvimos la gratísima sorpresa de que el profesor Weiss, recuperándose, aceptó hacer una videoconferencia para contarnos un poco en qué consistía su trabajo. Y en esa situación, recuerdo todavía que él pidió que se giraran las cámaras para poder ver el auditorio, mientras nosotros lo veíamos por una pantalla. Y en esa ocasión, a pesar de su problema de salud, estuvo más de 3 horas hablando con nosotros y respondiendo hasta la última pregunta, y por eso digo que esos pequeños gestos describen a las grandes personas, y por eso él es un gigante que todavía no sabe cuánto de aquello tuvo que ver con lo que está pasando hoy. Cuánto nos ha influido a todos los que estuvimos en aquel primer congreso en el año 2012 en Córdoba, y cuánto nos sirvió su experiencia y su calidez humana y su carisma para contar las cosas. Y en definitiva, también nos ayudó a tomar este tema con la seriedad que merece ser tomada. En definitiva, estamos hablando de derechos, y como aprovechando que la locutora recién mencionaba al doctor Rabinovich, en más de una ocasión en la Universidad de Buenos Aires nos ha venido a contar este tema, ¿no? De que si seguimos viendo los derechos humanos como un compartimiento estanco y separado de otros derechos, corremos el grave riesgo de empezar a caer en una discriminación. Tal vez tendríamos que comenzar a hablar de derechos fundamentales y no de derechos humanos propiamente dicho. Como nos decía Rabinovich, tenemos que empezar a ver una línea de continuidad entre lo que
que son los derechos humanos y los derechos no humanos. Tenemos que empezar a romper esa identidad, esa deformación que nosotros tenemos, que cada vez que utilizamos la palabra persona, nos representamos inmediatamente la idea de un ser humano, cuando en realidad persona es una palabra cuyo contenido lo podemos definir normativamente, lo podemos consensuar, podemos decir que es una persona, y de hecho lo hacemos porque lo reconocemos o interactuamos como si fuesen personas con sociedades anónimas, con municipios, con fundaciones, con asociaciones civiles. Por eso yo creo que en su momento el profesor Weiss puso las cosas en su justa dimensión. Teníamos que dejar de discutir un poco qué derechos correspondía otorgar a los animales. Lo que teníamos que empezar a hacer era ver por qué primero, o explicarnos que en realidad el paso inicial es discutir la personalidad jurídica, porque la personería jurídica es el lugar donde uno puede anclar el concepto para estudiar la evolución. La evolución, sobre todo de la ciencia jurídica, puede haber como hubo épocas que la personería jurídica definida en términos normativos, exclusivamente positivos, de ley escrita, no fueron suficientes para que el hombre no sea arrasado por el Estado. Perdón, el hombre no, el ser humano. Y cómo luego esa evolución de ese concepto lo que convierte a la personalidad jurídica en ese escudo protector a partir del cual no solo se ejercen todos los derechos, sino que ese es el escudo protector a través del cual nosotros nos podemos defender de los poderes más absolutos, porque el fundamento de esa personalidad jurídica tiene que estar anclado en la dignidad como un concepto fuera del derecho, como un concepto, como un fundamento ético. Y es ahí que la dignidad, básicamente, cuando muchos instrumentos de derechos humanos la nombran, suelen no definirla, y es cierto que tiene muchas acepciones, su significado, pero en lo que no hay mucha discusión es en su faz negativa, la indignidad. Los instrumentos de derechos humanos prácticamente nos hablan, nos hacen un catálogo de los dolores y las bajezas que más debemos repeler.